Hola, buenas noches. Somos el equipo 6. Vamos a presentar el ejercicio número 8. Mi equipo está conformado por Alondra Ocampo, Blanca Jimena Gorgone Velázquez, Angélica Noemí Trujillo Estrada, Montserrat Rosales y su servidora Karimi Adonai Flores Garduño. Explicaremos la solución al problema 8.32 del libro del Felder, que dice un gas natural que contiene 95% de metano y el balance de etano se quema con 20% de aire en exceso. El gas de combustión, que no contiene hidrocarburos sin quemar ni monóxido de carbono, sale del horno a 900 grados Celsius y 1.2 atmósferas y pasa por un intercambiador de calor. En su camino hacia el horno, el aire también atraviesa por el intercambiador y entra en él a 20 grados Celsius y sale a 245 grados Celsius. Empezaremos colocando el diagrama, las entradas y salidas que conectan al horno y al precalentador. En el diagrama identificamos las siguientes variables: N1 para el gas natural que entra al horno, N2 para el gas de combustión que saldrá del horno, N3 para el aire, que es la entrada al horno, N4 la entrada de aire al precalentador y N5 el gas de combustión, que es la salida del horno. Y pondremos sus respectivos componentes, además de las temperaturas que nos dice el ejercicio. Desconocemos la temperatura de salida del gas de combustión, después de pasar por el intercambiador de calor. Y como ocurre una combustión dentro del horno, las reacciones son metano más oxígeno igual a dióxido de carbono más agua, y etano más oxígeno igual a dióxido de carbono más agua. El inciso A del ejercicio nos pide tomar como base los 100 moles sobre segundo de gas natural alimentado al horno para calcular la velocidad del flujo molar del aire que se requiere, la velocidad de flujo molar y la composición del gas de combustión, la velocidad necesaria de transferencia de calor en el precalentador. Nos pide escribir Q para el balance de energía del aire y la temperatura a la cual sale el gas de combustión del precalentador. También nos pide escribir un balance de energía para el gas de combustión. Nos deja una nota que dice: el enunciado del problema no indica la temperatura de la alimentación del combustible. Haga una suposición razonable e indique por qué el resultado final debe ser casi independiente de dicha composición. Para obtener la velocidad del flujo molar del aire, la velocidad del flujo molar del gas de combustión y su composición, realizaremos el balance de materia en el horno, donde tenemos una entrada de aire, una de gas natural y una salida de gas de combustión. No es necesario realizar un balance de materia en el precalentador, puesto que la entrada del aire es igual a la salida, y lo mismo para el gas de combustión que entra y sale. Balance de materia. Para la entrada del etano y metano al horno nos dice que tomemos una base de 100 mol sobre segundo y la composición molar. Multiplicando estos dos datos tenemos la entrada en moles sobre segundos del etano y el metano. Para la entrada del aire, el problema nos da el porcentaje de aire en exceso, que es 20%. Para obtener la velocidad del flujo molar del aire, usamos la fórmula de moles de aire alimentados va a ser igual a 1.2 de moles de aire teóricos. Para encontrar los moles de aire teóricos necesitamos saber el requerimiento estequiométrico de oxígeno y multiplicarlo por los moles de aire que hay en un mol de oxígeno. Sustituyendo, obtenemos nuestro primer resultado, que sería la velocidad del flujo molar del aire, moles de aire alimentados, que van a ser igual a 1185.24 moles sobre aire. Bueno, una vez encontrada la velocidad de flujo molar del aire para ambas corrientes, que viene siendo N4 y N3, podemos calcular las velocidades del oxígeno y del nitrógeno.
pero ya sabemos que sus composiciones molares son 0.21 y 0.79, esto es respectivamente. Después sabemos que el balance de materia para el gas de combustión lo podemos resolver con el método de especies atómicas, donde también ya sabemos que viene siendo entradas iguales a salidas. Se hace el balance para cada especie atómica, se sustituyen las velocidades que conocemos y ya finalmente despejamos para encontrar las que nos faltan. Entonces ahora nos queda que haciendo el balance para el carbono, tenemos que la salida del dióxido de carbono del horno va a ser N2 de dióxido de carbono igual a 105 mol sobre segundo de CO2. Haciendo el balance para el hidrógeno, tenemos que la salida del agua del horno es N2 del agua, viene siendo igual a 205 mol sobre segundo del agua. Y haciendo el balance para el oxígeno, tenemos que la salida del oxígeno de nuestro horno va a ser N2 de oxígeno diatómico igual a 41.4004 mol sobre segundo de oxígeno. Bueno, para el balance del nitrógeno no es necesario aplicar el método, ya que no participa en la reacción y la cantidad de nitrógeno que entra al horno de la corriente de aire es la misma que sale en el gas de combustión. Por lo tanto, N2 de nitrógeno va a ser igual a 936.3396 mol sobre segundo. Por último, para obtener la velocidad de flujo del gas de combustión, sumamos los resultados anteriores y nos queda N2 es igual a 1287.74 mol sobre segundo. Llenamos nuestro diagrama con los datos obtenidos, recordando que la corriente de aire que entra al precalentador es la misma que saldrá y entrará posteriormente al horno, y la corriente de salida del gas de combustión del horno es la misma en la entrada y salida del precalentador. Ahora realizaremos el balance de energía. Es un sistema abierto, por lo que usamos la fórmula Q y menos trabajo igual a la diferencia de entalpía más la diferencia de energía cinética más la diferencia de energía potencial. Eliminamos el trabajo de la ecuación, la energía cinética y la energía potencial, y nos queda el calor igualado a la diferencia de entalpías, que eso a su vez es igual a la sumatoria de entalpías que salen menos la sumatoria de entalpías que entran. Elegimos nuestras referencias. Al colocarlas en una tabla se observa que solo tendremos entalpías en las salidas, ya que en la entrada se vuelven cero. Siguiendo con el inciso A, nos pide el balance del aire. Para el balance del aire ocuparemos la siguiente integral y el resultado que nos dé lo multiplicaremos por la velocidad de flujo y así obtendremos la velocidad necesaria de transferencia de calor, que es igual a 7880.5424 kilowatts. Ahora, para obtener el balance de energía del gas de combustión, haremos una integral por cada componente, así para el dióxido de carbono, agua, nitrógeno y oxígeno. Así que requerimos sus capacidades caloríficas. Sustituimos el valor de temperatura que tenemos y nos queda en cada resultado una ecuación de cuarto grado, donde cada término se multiplicará por la velocidad de cada componente y nos quedará la temperatura 2 como incógnita. Así obtendremos las ecuaciones para las entalpías 4, 6, 8 y 10. Al sumarlas e igualarlas a la velocidad de transferencia de calor que con el balance del aire, obtenemos la siguiente ecuación. Menos 6.4459 por 10 a la menos 10t a la cuarta más 12.03397 por 10 a la menos 7t al cubo
más 41.9544 por 10 a la menos 4 t cuadrada más 39.093 t menos 31.081.7993 igualado a 0. Ahora tenemos que sacar la temperatura igualando sacando una temperatura de referencia de esta parte de la ecuación. Tenemos como referencia esta temperatura que la vamos a poner aquí. 796.7792. Y en la celda de abajo vamos a poner nuestra ecuación. Seleccionando donde tengamos a la T, a nuestra temperatura de referencia, y elevándola respectivamente. Ahora usando la herramienta de buscar objetivo en Excel, seleccionamos la casilla de la ecuación, definimos que lo queremos igualar a 0 y en cambiar celda seleccionamos la temperatura de referencia que sacamos. Así tenemos el resultado de 730.4951 para la temperatura 2. Pasamos al inciso B, donde nos dice: ¿cuál sería el valor de Q si la velocidad real de alimentación de gas natural fuera 350 metros cúbicos estándar por hora por metros cúbicos por temperatura presión estándar sobre hora? Modifique la escala del diagrama de flujo del inciso A en vez de repetir todo el cálculo. Entonces, seguiremos el mismo procedimiento que en el balance de materia del aire anterior. Primero pasamos los 350 metros cúbicos estándar por hora
a mol sobre segundo, donde tenemos N1 es igual a 350 metros cúbicos de temperatura presión estándar sobre hora por mol sobre 22.4 litros de temperatura presión estándar por 1000 litros sobre metros cúbicos por una hora entre 3600 segundos, lo que nos va a dar 4.3402 mol sobre segundos. Para obtener la entrada de metano y etano, multiplicamos el resultado anterior por la composición de cada uno. Para la entrada de aire, como conocemos el exceso que entra, podemos calcular de la fórmula anterior, obteniendo primero el requerimiento estequiométrico del oxígeno y luego sustituyendo en la fórmula. Para la velocidad de flujo molar del aire tenemos que moles de aire alimentados será igual a 51.4405 mol sobre segundos por aire. Igualmente seguimos el mismo procedimiento para el balance de energía del inciso A. El calor de transferencia será igual a la diferencia de entalpía del aire, la cual obtendremos aplicando la siguiente integral. Sustituyendo el Cp y las temperaturas. Finalmente, multiplicando por su velocidad de flujo, vamos a obtener que Q es igual a 342.0227 kilowatts. Y así hemos concluido este ejercicio. Muchas gracias por su atención.